Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, con este video comenzamos formalmente con los temas de tercer año, que este tema, el primero que vamos a trabajar, es el conjunto de los números irracionales. Ustedes para eso previamente hicieron actividades con la maceta, miraron el programa de Adrián Paenza para poder generar algunas conclusiones que ahora van a ser afirmadas o refutadas, ¿verdad? Pero bueno, arranquemos. En todo este trayecto de actividades que ustedes desarrollaron, encontraron un número muy famoso e importante que es el número pi. Ustedes pudieron entonces identificar que es un número que tiene una parte entera y que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. En ese programa justamente hablaba sobre todo este detalle de los decimales no periódicos, infinitos. Algunos de ustedes en sus comentarios se sorprendían, me contaban, se sorprendían de que había personas que destinaron 20 años de su vida a estudiar este número, así de importante es. Pero para pasar en limpio, la estructura central, ¿cuál es? Es un número que tiene una parte entera y luego tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Previamente recordemos los números que ustedes ya tenían bien en claros que eran los decimales. Teníamos dos tipos, los exactos y los periódicos. ¿Qué particularidad tenían los periódicos? Que la parte decimal estaba construida justamente por infinitas cifras decimales que se repetían. En el caso de los números irracionales, no se repiten. Vemos un poquito más en profundidad el análisis sobre el número pi. Como decíamos, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Y si nosotros consideramos 3,14, como muchos de ustedes consideraron al momento de hacer algunos cálculos, tenemos que tener en cuenta que de esta manera escrito se va a reducir a una expresión decimal exacta, y eso es una afirmación que es falsa. ¿Por qué? Porque el número pi tiene una parte entera e infinitas cifras decimales no periódicas. Obviamente que no vamos a poder trabajar con todas esas cifras decimales, pero sí influye en cómo expresamos el resultado. Vemos un ejemplo. Si tenemos que calcular el área de un círculo, conocemos que ese círculo tiene 5 centímetros de radio, ¿qué vamos a tener que considerar? Vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a tener pi por 5 centímetros al cuadrado. Si desarrollamos 5 centímetros al cuadrado, nos va a quedar 25 centímetros cuadrados. Luego, ¿qué hacemos? En la calculadora lo que vamos a cargar es justamente esto. Pi, que lo van a encontrar en la calculadora científica presionando primero la tecla Shift y luego arriba de la tecla que dice EXP, ahí van a tener cómo se carga el número pi en la calculadora. Y una vez que cargan esta letra, que les va a aparecer la letra pi en el visor de la calculadora, van a multiplicar por 25. Cuando presionen igual, les va a quedar entonces 78,53981634. A algunos le van a aparecer más dígitos y a otros menos, eso dependiendo de la cantidad de dígitos que acepte el visor de su calculadora científica. Pero ¿qué va a pasar con este resultado? Este resultado sigue siendo un valor aproximado al real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos un número entero o cualquier tipo de número, ya sea entero o racional, por el número pi, que es un irracional, nos va a quedar como resultado un número irracional. Por lo tanto, no podemos indicar las infinitas cifras decimales no periódicas que continúan luego de la coma. Por eso aparece entonces este símbolo que significa aproximadamente igual. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a dejar el número escrito de esta forma, sino que siempre vamos a seleccionar dos cifras decimales y vamos a aplicar
la regla de redondeo en la segunda cifra decimal. Entonces observemos. Nos va a quedar que el área va a ser aproximadamente igual a 78,54 centímetros cuadrados. El 54 proviene de acá. Nosotros tenemos 78,53 y luego del 3 viene un 9. Recuerden que si después de la última cifra que quiero dejar expresada tenemos un 5 o un número mayor a 5, debemos sumar una unidad a la anterior. Por eso en lugar de 3 nos queda 4. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? En su cuadernillo tienen tal cual lo que puse en esta pantalla. Pregunta, ¿se puede representar a todos los números que se conocen mediante una expresión decimal finita o periódica? La respuesta es no. Claramente, de acuerdo a lo que ustedes experimentaron con su maceta, más el video que vieron, más lo que acabo de explicar, se afirma entonces que la respuesta es no. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque existen números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas. Por esa razón no se pueden escribir como fracciones. Estos números son los que reciben el nombre de números irracionales, ¿sí? Entonces, todos los números irracionales conforman un conjunto numérico y ese conjunto se llama conjunto de los números irracionales. Y lo vamos a indicar con una letra I mayúscula de doble palito vertical, ¿sí? De esta manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los números racionales, junto con los números irracionales, determinan el conjunto de los números reales. Y lo vamos a indicar con una letra R de doble palito, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los números reales van a ocupar toda la recta numérica. Ya no vamos a tener espacios vacíos, sino que siempre vamos a tener todos los puntos que constituyen la recta numérica van a poder representar un número, ¿sí? Es decir, que cada punto de la recta representa un número real. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que el conjunto de los números reales es el que cumple entonces con las condiciones, no solamente de densidad, que ya se cumplía con los racionales, sino que también de completitud. Voy a tener toda la recta numérica que va a estar ocupada, ¿sí? Cada uno de los puntos de la recta numérica me va a representar un número real. Pero además del número pi, existen otros números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas. Vamos a ver algunos. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 20. Es decir, vamos a tener que analizar el radical o radicando, es decir, este numerito que tenemos acá abajo de la raíz, y vamos a tener que también tener en cuenta cuál es el índice. Ustedes saben que si tenemos esta forma de escritura, significa que el índice que tiene acá es un 2. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que vamos a tener un número irracional cada vez que tengamos la raíz cuadrada de un número no cuadrado. Es decir, que el número que tenga acá, el radical que tenga, no sea un número que pueda encontrar como resultado de tener una base elevada al cuadrado. Por ejemplo, yo sé que si tengo 2 al cuadrado, eso es 4. Por lo tanto, 4 es un número cuadrado. ¿Qué otros números cuadrados conocen? El 4, el 9, a ver, no sé, el 16, el 25, el 36, el 49, ¿sí? Esos números son números cuadrados. Todos los otros no. Entonces, cada vez que tengan la raíz cuadrada de un número no cuadrado, saben que eso es un número irracional. Y lo van a dejar indicado de esta manera. No lo van a escribir de esta, que es como aparece en el visor de la calculadora. ¿Qué otro tipo de números irracionales tenemos? Cualquier raíz enésima de un número que no se corresponda con este índice, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, la raíz cúbica de 2, la raíz cúbica de 3, la raíz cúbica de 20,
Ustedes saben que el 2, el 3, el 20 no son números cúbicos. Por lo tanto, entonces esos son números irracionales. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? En el momento de trabajar con números irracionales, no es lo mismo tener, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 20, raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3 y raíz cúbica de 20. No es lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar generalmente con la forma irreducible de los números irracionales. Por ejemplo, nosotros tenemos que raíz de 2, raíz de 3 es un número irracional irreducible. Pero el 20 lo tendríamos que analizar a ver si podemos reducir esa expresión. Para eso vamos a aplicar lo que se llama la extracción de factores del radicando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto? Vamos con el ejemplo que ustedes tienen en el apunte. Si ustedes tienen la raíz cuadrada de 28, lo que tenemos que hacer es factoriar el número 28. Es decir, vamos a factoriar el radical. Una vez que lo tenemos factoriado, lo escribimos en su forma equivalente, ustedes esto ya lo saben hacer. Y lo que vamos a hacer después entonces es escribir. Si tenemos raíz de 28, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de el equivalente de 28, luego de factoriarlo. Es decir, 2 al cuadrado por 7. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación y nos va a quedar raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 7. Sabemos que existe la propiedad que nos permite simplificar el índice con el exponente del radical. Entonces, como son iguales, acá tenemos un índice 2 y acá un exponente 2. Simplemente lo simplificamos, ¿sí? Y nos va a quedar 2 por raíz de 7. Es decir, si tenemos el número irracional raíz de 28, podemos decir que su expresión irracional equivalente irreducible es 2 raíz de 7. Bueno, por el momento esto es todo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles en otro video cómo se resuelve el ejercicio 1A y 2A de extracción de factores del radical, es decir, buscar la expresión irreducible, irracional. Se los voy a mostrar en otro video con la pantalla de Word para que ustedes vean cómo se trabaja desde el Word este tipo de actividades. Cualquier duda, chicos, que tengan, cualquier consulta, se comunican conmigo a través del aula virtual y yo lo antes posible les voy a estar respondiendo. Un cariño para todos y ya viene otro videíto.